Bueno, uno de los puntos más importantes antes de crear un nuevo documento dentro de Illustrator CS6 es entender dónde es que tú vas a utilizar ese documento o para qué lo necesitas. Regularmente en Illustrator existen diferentes maneras de poder crear un documento. Algunos documentos van enfocados para imprimirse, digamos, de manera comercial, digamos en un banner o en un anuncio grande. Y en otras ocasiones, algunos otros proyectos los cuales tú realizas dentro de este programa pueden ir enfocados, digamos, al web, que se refiere a cosas que tengan que ver en la computadora. Me refiero a páginas web o cualquier otro elemento en el cual tú lo puedas ver, digamos, dentro de Internet. En este módulo vamos a explorar una de las primeras funcionalidades. Vamos a ver cómo crear un nuevo documento, pero enfocado a impresión comercial. Para hacerlo nos vamos a venir aquí arriba a archivo o file y vamos a seleccionar crear un nuevo documento. De igual manera sus teclas de atajo son control N, le voy a dar un clic. Una vez que tenemos esta ventana abierta, lo primero que tienes que hacer es obviamente colocarle un nombre a ese documento en el cual tú vas a trabajar. Le voy a colocar impresión profesional. De este lado es donde tú puedes elegir el perfil acerca de dónde vas a ocupar este proyecto con el que vas a trabajar. En este caso ya viene seleccionado imprimir por defecto, pero al darle un clic a esta misma sección yo tengo la posibilidad de tomar alguna otra opción, como en este caso te mencioné que también existe la del web, que tiene que ver con contenido prácticamente que se va a ver en una computadora. Vamos a dejarlo en print, que se refiere a impresión comercial. Esto que dice número de artboards tiene que ver con el número de documentos que van a incluirse dentro de un documento. Regularmente Illustrator CS6 te permite crear varios documentos dentro de uno mismo. ¿Para qué? Para que no los tengas, digamos, separados y tú en ese mismo documento puedas tener, digamos, o varias versiones o diferentes documentos dentro de uno. En esta ocasión aquí te permite elegir el número de artboards que tú quieres crear. Puedes seleccionar obviamente 2, 3, los que tú desees. Y de este lado en la parte de abajo automáticamente al pasar después de uno me permite modificar lo que son los puntos en cuanto al espacio que van a tener cada uno de esos artboards y también sus columnas. Lo voy a dejar momentáneamente en uno. De este lado en la parte de abajo donde dice el tamaño, te permite elegir el tamaño de ese tipo de impresión profesional que tú vas a llevar a cabo. En este caso viene seleccionado, digamos, carta o tamaño carta. Puedes elegir tamaño legal o un tabloid, o aquí tienes algunas otras medidas también. Me parece que estas son algunas medidas europeas, pero de igual manera no necesariamente tienes que elegir algo con respecto a lo que se encuentra predefinido por el programa. Tú podrías aquí en la parte de abajo configurarlo a una medida específica que tú necesites. Obviamente aquí tú podrías cambiar lo que es el ancho y el alto, y de igual manera acá de este lado tú podrías manejar lo que es la medida. Quizás en puntos puedes hacerlo en picas, en pulgadas, milímetros, centímetros, etcétera. Lo voy a poner en pulgadas. Digamos que este es el tamaño de una hoja carta. Ahora aquí abajo tenemos lo que es la orientación. Tú puedes ponerlo, digamos, horizontal o vertical. En este caso se encuentra la posición vertical. Y pues en caso de que tú necesitaras, digamos, esa hoja acostada, obviamente seleccionarías esta segunda opción que sería horizontal. Aquí abajo donde dice bleed se refiere al sangrado. El sangrado es, digamos, un margen de error que se deja en todas las orillas, específicamente cuando un objeto se sale dentro de tu área de trabajo. Digamos que el sangrado te permite asegurar que al momento que se vaya a imprimir ese documento y se recorte, digamos que una cierta área específica quede dentro de ella. A lo mejor si no lo entiendes ahorita mucho, quizás más adelante lo vas a entender un poquito mejor, pero tú aquí podrías controlar lo que es el sangrado que tiene que ver con las orillas en cuanto a su margen cuando se vaya a imprimir este documento. Voy a poner provisionalmente esta medida. Y aquí en la parte de abajo vamos a encontrar otras configuraciones como es el modo del color. En este caso, cuando tú vas a utilizar tu documento para impresión profesional, debes siempre asegurarte que se encuentren estos colores básicos, tal y como lo estás viendo aquí, que son 4 colores. La resolución, el PPI,
debes dejarlo a 300, que es una de las más altas en cuanto a la impresión profesional. Muchas personas se han de preguntar por qué seleccionar 300 de calidad cuando Illustrator te crea imágenes en forma de vector, que básicamente no afecta nada la calidad en cuanto tú le hagas cualquier tipo de modificación, digamos al tamaño. Regularmente lo tienes que dejar en 300 porque básicamente eso afecta lo que son los efectos agregados a lo que es ese tipo de objetos. Y para impresión profesional debe ser la mejor calidad posible. Déjalo en 300 y esta próxima opción que se encuentra apagada tiene que ver con alinear píxeles de determinados objetos siempre y cuando se vayan a utilizar para el web, ¿ok? Si tú no entiendes muchos de estos términos aún, continúa como quiera viendo estos módulos, porque más adelante tú vas a entender claramente todo esto que hemos venido viendo. Ahora, si tú quieres entrar en detalle un poquito más acerca de estas configuraciones, aquí donde se encuentra la pestaña de avanzado, le puedes dar un clic a este triángulo y aquí tú tienes la facilidad de cambiar lo que es el modo del color. El RGB se refiere básicamente a lo que vas a ver en una computadora. Pero pues bueno, como estamos hablando de impresión profesional, digamos, fuera de tu computadora, es por eso que estoy dejando este tipo de modo de color. Aquí puedes de igual manera cambiar lo que es la calidad en cuanto a la impresión media o digamos a una pantalla de computadora que sería el 72 ppi. Y de este lado el Preview Mode, que se refiere a la vista previa del documento, tú puedes verla en píxeles, que quiere decir cómo se va a ver cuando tú lo pongas en una computadora. Y de este lado te va a dar la vista previa de cómo se va a ver cuando se imprima realmente, digamos, afuera, ya sea en un papel o en una manta o donde lo vayan a imprimir. Vamos a dejarlo por el momento en default o como viene por defecto. Y esta próxima opción te permite alinear los objetos a la red de píxeles. Regularmente, cuando tú estás trabajando sobre objetos que van a ser, digamos, puestos en una computadora, digamos en un sitio web o en cualquier lado que las personas lo tengan que ver a través de una computadora, básicamente cuando tú salvas ese trabajo, casi siempre se genera una especie como de píxeles en el objeto, el cual genera que las orillas se vean un poquito borrosas. Cuando tú seleccionas o prendes esta opción, básicamente esas orillas borrosas se quitan automáticamente porque el objeto se extiende a lo máximo, creando que ese objeto se vea mucho más claro y nítido. Te repito, si hasta este momento no entiendes nada de qué se trata, más adelante tú te vas a dar cuenta de qué se trata esta opción. Más sin embargo, la puedes prender o apagar momentáneamente como tú lo desees. Yo la voy a dejar temporalmente apagada. Y a continuación que ya prácticamente tenemos nuestras configuraciones tal y como las necesitamos, es momento de darle OK para empezar a trabajar en nuestro nuevo proyecto. Como te puedes dar cuenta, la línea roja representa lo que es el sangrado. Y pues bueno, hasta este punto nosotros ya hemos creado lo que es un primer documento en el cual podemos empezar a trabajar. Y pues bueno, a pesar de que Illustrator es un programa para básicamente crear gráficas de vectores, también Illustrator nos permite crear imágenes directamente que van a lo que es el web o al internet. Para crear nosotros un documento que tenga que ir enfocado, digamos, a una página web o en cierto punto a algo que se tenga que ver a través de la computadora, lo podemos hacer de la misma manera. Dentro de archivo o file le damos nuevo y aquí, como te puedes dar cuenta, nos aparece la misma ventana. En este caso vamos a ponerle una vez más un nombre. Le voy a poner ejemplo web y de este lado tú tienes la posibilidad de elegir lo que es el perfil. Hace un momento utilizamos lo que era la impresión y en esta ocasión vamos a seleccionar el web. Le doy un clic. De este lado, de igual manera, tú puedes crear artboards, tal y como te lo expliqué hace un momento. Aquí en la parte de este lado tú puedes acomodar esos artboards a como tú quieras, más o menos tal y como se ve en este ejemplo. Lo voy a dejar una vez más en 1. Me voy a saltar a lo que es
el tamaño. Por defecto, digamos que Illustrator considera un tamaño de 960 por 560, que de igual manera aquí tú podrías cambiarlo o de igual manera personalizarlo aquí abajo a algo que tú lo necesites específicamente. Aquí tienes lo que es el ancho y lo que es el alto. Yo te recomiendo que cuando se trabaja sobre un proyecto que tenga que ver con el web, básicamente dejes tú en píxeles la medida, debido a que todos los monitores en computadoras son en base a lo que es píxeles. Ahora, de este lado tú de igual manera puedes mover lo que vimos hace un momento, que es la orientación. Esto del sangrado o el bleed no tiene mucho que ver cuando tú vas a trabajar con algo que tenga que ver con el web, porque básicamente aquí no se va a recortar ni imprimir nada, lo puedes dejar todo en cero. Y aquí abajo, como te podrás dar cuenta, el modo de color es el RGB. El RGB significa Red, Green y Blue, que son los tres colores primarios: el rojo, el verde y el azul. Ahora, de este lado podemos ver lo que es la resolución. En este caso viene seleccionado 72 ppi. ¿Por qué 72? Porque la resolución nativa de los monitores es hasta 72. Si tú le pusieras más, pues básicamente no tiene nada que ver, como quiera se vería en este tipo de calidad. Así que te recomiendo que la dejes en 72. De este lado ya hablamos hace un momento de lo que era el modo de vista previa. Y aquí abajo, por defecto, sí se encuentra seleccionada la opción de alinear el objeto a la red de los píxeles. Hace un momento más o menos te di una idea de qué se trataba. Esto de la red, quiero decirte que tú cuando tienes un documento abierto lo puedes, digamos, como cuadricular. A eso se refiere la red. Entonces te mencioné hace un momento que un objeto que va diseñado en píxeles para el web básicamente pierde en sus orillas un poco de calidad. Cuando esta opción está seleccionada, el objeto se alinea a lo que es la red de los píxeles, generando que no se vea borrosa toda su orilla. De esa manera podemos llegar a la conclusión de que dentro de Illustrator CS6 tú puedes generar gráficas para utilizarlas, digamos, en sitios web o en internet, y vas a tener la confiabilidad de que esa imagen se va a ver bastante bien sin importar el tamaño de la pantalla que esté utilizando la persona que lo esté viendo a través de su computadora. Es por eso que vamos a dejar esta opción prendida, y a continuación, al darle OK, básicamente ya tienes tu nuevo proyecto creado, listo para empezar a trabajar en él. Ahora, si apretamos la tecla de Control R, nosotros llamamos lo que son las reglas, tal y como lo estás viendo aquí. De igual manera, con Control R la puedo quitar o llamarla una vez más. En este caso, como creé el documento en píxeles, yo de aquí mismo del documento podría siempre cambiar esa medida. Si yo le doy botón derecho a mi mouse sobre la regla, aquí arriba, yo podría aquí cambiar de píxeles a cualquier otra medida. Ok, así que no precisamente estás limitado a las configuraciones que movimos anteriormente. Tú de aquí mismo podrías cambiar lo que es la medida, digamos, de píxeles a otra que tú lo necesitaras. Bueno, vamos a continuación a hablar acerca de lo que son los tabs y básicamente los documentos en los que tú podrías estar trabajando, digamos, al mismo tiempo. Ya entendemos hasta este punto que lo que tenemos aquí en la parte de arriba es conocido como tab. El tab es básicamente esto que tú estás viendo aquí, el cual me indica que me encuentro dentro de este documento, que es el que tú estás viendo aquí. En este caso, este documento está todo blanco, no tengo nada. Yo puedo navegar entre todos los documentos que yo tuviera abiertos, básicamente dando un clic en lo que es cada uno de estos tabs o estas pestañas. Cuando tú te vienes a archivo y abres un nuevo documento, básicamente se te crea un nuevo tab, y entre más tabs o pestañas tengas, digamos que tuviera aquí 10 o 20 documentos abiertos, estas pestañas se van reduciendo en tamaño. En este caso, como yo no tengo tantas, me muestra el tamaño real, que es esto que tú estás viendo de este punto hasta acá. Pero te repito, si tuviera yo más documentos abiertos,
poco a poco se me iban a disminuir de tamaño a modo de que pudiera verlos todos dentro de lo que es nuestra área de trabajo. Y pues bueno, ya entendemos, para aquellas personas que tienen un poquito de conocimiento acerca de otros programas en cuanto a diseño o manipulación de fotos como Photoshop, que la X en lo que es este tab o esta pestaña nos permite cerrar lo que es el documento. Regularmente cuando tú cierras te va a preguntar que si quieres salvar ese documento o no. Si tú consideras que vas a seguir trabajando en ese documento más tarde o quieres archivarlo, obviamente lo vas a salvar y le vas a colocar un nombre para más tarde quizás abrirlo. En este caso le voy a dar que no lo quiero salvar para que prácticamente se me cierre. Y quiero mostrarte que aquí tú puedes mover de izquierda a derecha o viceversa lo que son estas pestañas a modo de acomodártelas a como tú realmente las vayas a necesitar. De igual manera quiero también mostrarte que en esta pestaña se encuentra básicamente el nombre del archivo en el que estás trabajando. En este caso yo tengo aquí varios archivos abiertos que aún no he salvado. Es por eso que me aparece Untitled, que significa que no tiene un título aún. Pero en esta sección está supuesto aparecerte el nombre del archivo en el que estés trabajando. Este próximo número, en este caso nos muestra el 16%, se refiere a la magnificación de este lado. Yo lo tengo en un 16%. Si yo hago el documento más grande apretando la tecla de Alt y girando la ruedita de mi mouse, básicamente la magnificación se subiría al tamaño o al porcentaje que yo lo hubiera aumentado, en este caso el 50%. Y pues bueno, aquí junto vamos a ver lo que es el tipo de color con el que fue creado el documento. En este caso voy a apretar la tecla de espacio en mi teclado sin soltarla. Al aparecer la manita yo voy a poder mover aquí. Voy a venirme acá de este lado y voy a seleccionar que lo ajuste al tamaño de mi monitor. Estábamos hablando que de este lado nos muestra los colores con los que fue creado el documento inicialmente. Me refiero a las configuraciones que tú mueves en cuanto al modo de color. Aquí nos muestra que este documento se encuentra en estos colores. Y por ejemplo, en este otro documento los colores se encuentran en RGB, que es básicamente la vista previa de lo que tú estás viendo aquí. Bueno, vamos a continuación a aprender cómo navegar sobre nuestros documentos. Te voy a pedir que tomes nota de ser posible de lo que te voy a explicar a continuación, porque estos puntos son bastante importantes para agilizar el trabajo de cualquier proyecto que tú estés realizando. Y digamos que estas mismas técnicas que te voy a mostrar a continuación también son las que se utilizan en otro tipo de programas como por ejemplo Photoshop. En primer lugar, vamos a aprender cómo ampliar el documento y cómo hacerlo más pequeño. Aquí tenemos dos herramientas básicas, lo que es la manita y lo que es el Zoom Tool. El Zoom Tool se refiere a magnificación, tal y como lo estás viendo por medio de esa lupa. Cuando yo la selecciono, te podrás dar cuenta que esa lupa tiene un símbolo de más, que significa que si yo doy un clic, básicamente el documento se va haciendo cada vez más grande. Ahora, si yo aprieto la tecla de Alt, fíjate lo que le pasa a la lupa, se pone con un símbolo de menos. Al seguir manteniendo oprimida la tecla de Alt, le voy a dar un clic a mi botón izquierdo de mi mouse o de mi ratón y básicamente yo estoy haciendo el documento mucho más pequeño. La manita, al seleccionarla, me va a permitir mover el documento y acomodarlo a el área donde yo lo necesite. Ahora, este mismo proceso que hicimos con respecto a la lupa, también lo puedes utilizar de la siguiente forma. Voy a seleccionar la lupa otra vez. Vamos a suponer que tú quieres hacer grande una cierta área para enfocarte a ese pedazo en el que estás trabajando. Por ejemplo, estas letras que tú ves aquí, lo que voy a hacer es mantener oprimido el botón izquierdo de mi mouse sin soltarlo. Voy a arrastrar y hacer la selección de lo que yo quiero ampliar en tamaño. Lo suelto y básicamente aquí
magnifiqué o hice más grande el área específica en la que yo quiero trabajar. Recuerda que cada una de estas opciones tiene su tecla de atajo. Por ejemplo, la manita es la H. Si yo aprieto H, automáticamente la llamo y aquí me la puedo acomodar a como yo la necesite. Ahora, yo utilizo, en vez de esta opción aquí, las dos teclas que te mencioné hace un momento. Por ejemplo, cuando yo mantengo oprimida la tecla de Alt sin soltarla, al darle una ruedita a mi mouse, digamos para abajo, yo hago el documento más chico, y si muevo la ruedita de mi mouse hacia arriba, básicamente yo hago grande el documento. Ok, en pocas palabras lo puedes hacer grande o chico, digamos de una manera mucho más cómoda. Y en vez de utilizar la manita o de llamar la manita, lo hago de la siguiente manera. Permíteme tomar lo que es la herramienta de selección aquí arriba para que te des cuenta de lo que yo hago. Cuando yo mantengo oprimida la tecla de espacio en mi teclado, fíjate lo que le pasa al mouse. Se pone automáticamente la manita. Si yo suelto la tecla de espacio, se regresa a la herramienta que hubiera tenido seleccionada, que en este caso es la de selección. Entonces yo regularmente utilizo la tecla de espacio porque se me hace un poquito más cómodo. La mantengo oprimida y muevo el documento a donde yo quiera. Suelto la tecla de espacio, se me regresa la herramienta. Si quiero hacer esto más grande, ya sabes que con Alt y la ruedita más o menos me lo acomodo. Ahora quiero mostrarte qué sucede cuando nosotros le damos doble clic a cualquiera de estas dos herramientas que tenemos de este lado. Por ejemplo, si yo le doy doble clic a lo que es la lupa, básicamente me va a ajustar el documento a su tamaño original. En este caso se hizo un poquito más pequeño porque en realidad ese es el tamaño original de ese documento. En algunas otras ocasiones, si este documento tú lo creaste de un tamaño mucho más grande, es posible que se te pudiera ver más o menos algo así, o mucho más grande. Todo depende del tamaño que tú hubieras elegido desde el principio. A diferencia de la manita, si yo le doy doble clic, básicamente la manita genera que se me ajuste al tamaño del área de trabajo con la que yo esté trabajando. Estas dos funciones las puedes llevar a cabo de igual manera con teclas. Si yo mantengo oprimida la tecla de control y aprieto el número 1, básicamente me trae el tamaño original del documento, y si yo aprieto control 0, de esta manera me lo ajustaría al tamaño de mi área de trabajo. ¿Ok? Eso fue lo mismo que hicimos con el doble clic. Eso mismo lo puedes llevar a cabo con control 0, que te lo ajusta al tamaño de tu área de trabajo, y con control 1, que te trae el tamaño original del documento. Existen otras teclas también para poder hacer lo que es el zoom in y el zoom out, que eso se refiere a hacer el documento más grande o más pequeño. Se puede llevar a cabo con las siguientes teclas. Si yo mantengo oprimida la tecla de control y oprimo el símbolo de más en mi teclado, yo puedo hacer el documento más grande. Si yo continúo oprimiendo la tecla de control y oprimo la tecla de menos en mi teclado, lo puedo hacer mucho más pequeño. Si te acuerdas cuál era la tecla para ajustar el tamaño del documento a mi área de trabajo, pues bueno, vamos a apretar control 0 y aquí lo tenemos ajustado al tamaño de nuestra área de trabajo. Ahora, si tú crees que esto de manejar el documento a base de teclas es un poquito complicado, existe otra manera que quizás te pueda también interesar. Si yo me vengo al menú de ventana o de window aquí en la parte de arriba, yo puedo seleccionar lo que es el navegador. Al darle un clic al navegador, vamos a ver cómo es que funciona. Lo voy a hacer un poquito más grande, más o menos por ahí. Siempre que yo ponga el mouse dentro y mantenga oprimido mi botón izquierdo, básicamente yo puedo aquí dirigirme a cualquier área del documento. Si yo le doy un clic, ya sea a esta opción que es el zoom out, me lo hace más pequeño, y de este lado me lo haría mucho más grande. Manualmente podría también hacerlo. La única diferencia es que al momento de que yo lo muevo no me da la vista previa del tamaño en el que va a quedar. Yo te sugeriría a lo mejor mover
estas opciones. O lo puedes de este lado también poner, digamos, manualmente. Digamos que tú quieres colocar el 50%, le das entrada y automáticamente tienes aquí tu documento al 50%. Ahora sí, como tú te acomodes más, mucha gente le gusta esta opción porque se pueden transportar en el documento, digamos, de una manera súper cómoda. No es realmente tan complicado. Y puedes, pues no sé, dirigirte a áreas que tú lo necesites de manera rápida. Voy a cerrar este panel, voy a dar control 0 a mi teclado. Y pues bueno, esta área de aquí abajo nosotros ya la conocemos, ya la hemos visto en algún momento atrás. Aquí se te muestran diferentes niveles de magnificación, tanto negativo como positivo. Me refiero al tamaño más grande o al tamaño más pequeño. Aquí más o menos en el centro tienes lo que es el 100%. Y recuerda que de igual manera tienes aquí lo que es la opción de ajustar el documento al tamaño de tu área de trabajo. Ok, si yo le pongo 1200, aquí mismo yo me puedo regresar a ajustarlo directamente al tamaño de mi área de trabajo. Ahora de este lado, también hace un momento atrás habíamos hablado de lo que eran los artboard. Los artboard se refieren a diferentes documentos creados dentro de un documento. En este caso, aquí hay 3 documentos que se están trabajando de manera separada porque contienen diferente información, pero se encuentran en un solo documento. En pocas palabras, quizás cada uno de estos documentos estén relacionados entre sí y no sea necesario que yo los tenga en 3 documentos separados, porque aquí mismo los puedo yo tener. Pues bueno, aquí ya habíamos visto anteriormente que tú puedes navegar entre estos artboards. Y quiero mencionarte que, por ejemplo, cuando tú haces esto un poquito grande y estás, por ejemplo, trabajando en este artboard, cuando tú cambias al segundo, se te respeta el mismo tamaño de magnificación que tú hubieras tenido. Si yo lo paso, digamos, al artboard número 3, como te podrás dar cuenta, se me sigue respetando la magnificación que yo tenía originalmente desde el primer documento. Entonces, esta es la manera en la que tú puedes básicamente navegar en tus documentos. Como te dije al principio, sería recomendable que anotaras todas estas teclas de atajo o todo lo que te mostré, a modo de que eventualmente puedas manejar el programa un poquito más a gusto. Bueno, vamos a pasar a continuación con una de las herramientas que creo que es de las más utilizadas para cualquier diseñador. Estas son las guías, las redes y las reglas, las cuales le van a permitir a cualquier persona ubicar algún objeto dentro de un documento en un área específica y digamos de una manera mucho más exacta. Aquí, como te puedes dar cuenta, estoy utilizando lo que son mis guías. Las guías vienen a partir de lo que son las reglas, tal y como las estás viendo de este lado en las orillas, para que tú puedas llamar lo que son las reglas y de las reglas sacar las guías. Lo puedes hacer de 2 maneras diferentes. Ya en un momento atrás ocupé las reglas. Yo no sé si tú recuerdes las teclas de atajo que utilicé. Fueron las teclas de control R al mismo tiempo, las cuales me traen y me esconden lo que son ese tipo de reglas. De igual manera, te hablé que siempre para cambiarle lo que es el tipo de medida que se esté utilizando, al poner el mouse sobre la regla y dar botón derecho, tú puedes cambiar a lo que tú consideres que vayas a necesitar. Hay otra manera también de llamar las reglas. Si tú te vienes a lo que es el menú de ver, de este lado vas a encontrar lo que dice reglas. En este caso, como yo ya las tengo abiertas, aquí me dice que si quiero esconderlas. Pero de lo contrario, si no las tuviera en este momento, me permitiría elegir aquí exhibir las reglas. Y de esa manera podría llamarlo. Ahora, de igual manera, yo puedo traer lo que son las redes. Si yo me vengo al menú de ver, de este lado tenemos lo que es el show, el grid. El grid significa la red. La puedes llamar de igual manera con las teclas de atajo de control y las comillas que tú ves aquí de este lado. Al darle un clic, me están apareciendo esas redes, las cuales quizás me permitan hacer alguna modificación o movimiento para colocar mi objeto en un lugar de una manera mucho más exacta. Ahora, aquí te quiero enseñar una configuración que debes conocer, porque se te podrá dar el caso de que quizás
el documento en el que estés trabajando coincida con el color de estas redes. Y debido a eso, pues obviamente no se te vea muy bien. Quiero explicarte que puedes mover las configuraciones en cuanto a estas redes y lo puedes hacer de la siguiente manera. Si tú te vienes a editar y te vienes a las preferencias, dentro de las preferencias vas a poder encontrar las opciones de las guías y de esas redes. Al darle un clic, tú aquí tendrías la posibilidad de cambiarle el color a cualquiera de estos dos elementos, tanto a las guías como a las redes. En este caso tenemos lo que son las guías. Como te puedes dar cuenta, el color que viene por defecto es este azul, que es el que estamos viendo de este lado. Y aquí en la parte de abajo tú puedes cambiarle de igual manera el color a lo que son las redes que tú estás viendo ahí. Le voy a dar un clic y voy a seleccionar quizás un color más oscuro, digamos este negro. Le voy a dar OK y al darle OK automáticamente se me cambian. Ok, tú tienes la facilidad siempre de elegir algún color que creas conveniente. En este caso el color negro se ve demasiado fuerte, lo voy a poner un gris un poquito más fuerte comparado a como se encontraba anteriormente, y de esa manera pues yo puedo trabajar un poquito más exacto, te repito, para tratar de colocar objetos en lugares específicos dentro de mi documento. Ahora, existen otro tipo de guías que se llaman las guías inteligentes y te las quiero mostrar con otro documento acá de este lado. De este lado tengo aquí lo que es un texto y cuando yo lo muevo, yo no sé si tú alcances a ver, pero me aparece esa línea color verde. Esa línea verde se refiere a lo que es la guía inteligente. Regularmente lo que hace la guía inteligente es tomar otro elemento, digamos debajo o arriba, para tratar de nivelar lo que tú estés moviendo. En este caso, cuando yo muevo este texto, esas guías inteligentes siempre van a tratar de nivelar esto que estoy moviendo con otro elemento o con otro objeto. Ok, si por alguna circunstancia a ti te molestara esta situación de que te esté mostrando esta línea guía para alinearte con otro elemento, lo puedes apagar y eso lo puedes hacer viniéndote a lo que es el menú de ver y aquí abajo dice Smart Guides o guías inteligentes, la cual se encuentra seleccionada. Al darle un clic automáticamente yo la podría apagar y de esa manera quizás ya no me podría molestar. Si te diste cuenta de las teclas de atajo, ¿verdad? Fueron Control U. Acabo de apretar Control U y aquí me regresan otra vez lo que son las guías inteligentes. Ahora, quiero crear un nuevo documento. Me voy a venir a Archivo, le doy Nuevo. Voy a seleccionar un documento para el web. Digamos que voy a crear un banner y ese banner lo quiero de ancho de 1000 píxeles por 150 de alto. Le voy a dar OK. Voy a llamar lo que son mis reglas con Control R. Y quiero mostrarte que puedes utilizar la siguiente técnica en caso de que no le entiendas muy bien a lo que son las reglas. A lo mejor las matemáticas no son tu fuerte. Quiero mostrarte algo que yo utilizo regularmente para poner quizás algunas guías de una manera más exacta y mucho más rápida comparada en que lo tomes en cuenta de las reglas tanto horizontales como verticales. Me voy a venir al menú de ventana aquí arriba y voy a seleccionar el panel de información. Cuando yo selecciono el panel de información o lo traigo, prácticamente me da la posición exacta en donde se encuentre mi mouse en este momento. Vamos a suponer que yo quiero crear algún tipo de guías en toda la orilla de lo que va a ser este banner y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a arrastrar lo que es desde esta regla, apretando el botón izquierdo de mi mouse sin soltarlo. Voy a arrastrar lo que es esa primer guía y voy a situarla, digamos, yo no sé si tú recuerdes que yo seleccioné el ancho de 150 de alto de lo que iba a ser este banner. O sea que si yo pongo esta guía hasta acá abajo, la posición sería 150, que es lo que estás viendo aquí, en cuanto a la coordenada Y. ¿Ok? Vamos a suponer que yo quiero crear las guías, pero tomando en cuenta únicamente 10 píxeles de cada orilla. En este caso, lo que haría únicamente sería colocar aquí esta guía dentro de los 10 píxeles primeros y la segunda guía la colocaría en la posición 140 porque 150 menos 10 píxeles serían 140 píxeles. Entonces
yo la podría colocar, digamos, en los 140 y de esta manera, si te das cuenta, de aquí a acá tengo un tamaño de 10 píxeles y de aquí a acá tengo otro tamaño de 10 píxeles. Podría hacer exactamente lo mismo con las orillas de este lado. Yo puedo jalar aquí lo que es la primer guía. Obviamente si yo me vengo hasta acá sería el ancho que yo utilicé para crear mi documento, que en este caso fueron 1000 píxeles. Vamos a suponer que esta guía yo la quiero poner de este lado más o menos a lo que son 50 píxeles. Entonces digamos que ahí ya tengo los 50 píxeles. Y de este lado puedo arrastrar una más. ¿Y cuánto es 1000 menos 50? Serían 950, ¿verdad? Entonces tengo que colocar esta guía en lo que serían 950 para de esa manera tener exactamente la misma medida en todos los ángulos dentro de mi documento, para de esa manera empezar a trabajar y colocar los elementos que yo necesite dentro de ella. Si tú te das cuenta con esta técnica, al utilizar lo que es este panel de información, estoy, digamos, ignorando lo que son las reglas. Ahora no te estoy diciendo que las ignores, pero para aquellas personas que se les haga un poquito complicado tomar medidas en base de esas reglas, pues bueno, lo pueden hacer de esta manera para que lo puedan lograr hacer un poquito más rápido y de esa manera les quede mucho más exacto de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Ahora, hace un momento te hablé de lo que era cambiar la medida por medio de las reglas. Yo no sé si lo recuerdes, que al seleccionar las reglas tú podías cambiar, digamos, de pulgadas quizás a píxeles o a picas o a cualquier otra medida. Quiero hablarte de la importancia de lo que esto significa. En muchas ocasiones se te podrá dar la siguiente situación. Vamos a suponer que tú estuvieras trabajando sobre un documento que va enfocado específicamente para imprimirse, tal y como lo puedes ver aquí, que tengo seleccionado lo que es el tipo de color y además tengo una medida diferente. Si yo selecciono control R, me puedo dar cuenta que aquí tengo lo que son puntos en este documento que está supuesto a imprimirse. ¿Qué pasaría si tú quieres cambiar de lo que es el documento que se va a imprimir físicamente a lo que es un documento que va a ocuparse para el web? En ese caso lo puedes hacer de otra manera. Si yo me vengo a archivo o a file, de este lado yo voy a encontrar lo que son las configuraciones del documento. Aquí se encuentran sus teclas de atajo. Le voy a dar un clic. Y aquí de este lado tú puedes cambiar lo que son estos puntos directamente a lo que son píxeles. ¿Por qué? Píxeles son utilizados para prácticamente el web. Y al darle OK, automáticamente ya estarías transformando lo que es la unidad de medida que ibas a ocupar para imprimirse físicamente a lo que es prácticamente el web. Esto mismo que nosotros hicimos, de igual manera se hace por medio de las reglas. Si aquí yo cambiara, digamos, a puntos, automáticamente el documento estaría listo para poderse imprimir, digamos, físicamente, y para web lo puedes hacer únicamente cambiando a píxeles. De esta manera o de la otra manera, como lo vimos desde este menú, equivale prácticamente a lo mismo, y de esa manera puedes pasar de un documento que se vaya a imprimir a lo que es un documento que se vaya a utilizar en el web. Bueno, pues vamos a pasar a continuación viendo lo que son los diferentes tipos de vista previa que tú puedes generar en documentos. Pero para aquellas personas que han estado teniendo algún problema, digamos, escondiendo lo que son las guías, ya hace un momento hablamos de lo que eran estas guías. Si tú quieres borrar una de estas guías, lo único que tienes que hacer es seleccionarla y darle la tecla de borrar a tu teclado para que automáticamente la borres. Si quieres llamar otra, ya sabes que lo puedes jalar y automáticamente aquí la tendrías. Siempre guíate en el menú de ver aquí arriba, y aquí tú puedes esconder las guías o de igual manera podrías mostrarlas. Esta misma situación pasaría dentro de esta sección con lo que son las reglas, que puedes esconder reglas o exhibir reglas. Y recuerda también las guías inteligentes, que las puedes esconder o traer al igual que la red. Aquí donde dice Show Grid, puedes exhibirlo o podrías de igual manera esconderlo. Y pues bueno, voy a esconder lo que son estas guías. Ahora sí ya estamos mejor.
Ahora sí vamos a pasar a lo que es los diferentes tipos de vista previa que tú puedes generar en los documentos. Se darán ocasiones en que tú necesites ver un documento de la manera como se va a ver originalmente en donde lo vayas a ocupar. Vamos a suponer que tú quieres ver cómo se va a ver este documento al momento de imprimirse sobre un papel. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás trabajando para hacer una impresión física sobre este documento, o por lo contrario quisieras también ver cómo se va a ver este determinado documento, por ejemplo, quizás para un sitio web. Y pues bueno, para llevar a cabo este proceso lo puedes hacer de la siguiente manera. Voy a empezar con un tipo de vista previa. Si tú te vienes a lo que es ver, aquí vas a encontrar la primera que se llama Outline y la puedes llamar con las teclas de Control Y. Al darle un clic, básicamente este es un tipo de vista previa que se llama Outline y te permite prácticamente ver lo que es el esqueleto, por decirlo así, del documento que tú estés trabajando. Aquí fácilmente puedes observar que este documento ha sido creado a base de figuras, líneas, algo de texto, etcétera, etcétera. Y de esta manera tú podrías hacer, digamos, algún tipo de modificación quitando todo lo demás que tienes encima. Voy a dar la tecla de Control Y o Control Y para traer el documento como se encontraba. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver cómo se va a ver este documento al momento de imprimirse? Si yo me vengo otra vez al menú de ver, aquí tengo la posibilidad de ver la vista previa. Estas son sus teclas de atajo, pero en el modo de overprint, que se refiere a cuando tú lo vas a imprimir sobre un papel especial, digámoslo así. Lo puedes hacer grande y tú más o menos aquí puedes observar cómo es que se va a ver ese documento a la hora de imprimirse. Digamos que este modo de vista previa te permite ver lo más cercano posible a cómo en realidad se va a ver ese documento al momento de imprimirlo. Vamos a pasar a otro modo aquí mismo dentro del menú de ver, y este sería el preview de pixel o la vista previa de pixel. Recuerda que los píxeles son básicamente para documentos que van a ir a lo que es el web. Muchos de esos documentos se podrán ver en la pantalla de una computadora o incluso se podrían ver quizás en la pantalla de un televisor. Al darle un clic aquí o a sus teclas de atajo, básicamente aquí me permitiría ver cómo se va a ver esa vista previa al momento de utilizarse para el sitio web o para cualquier cosa que tenga que ver en internet o en la computadora. Como te puedes dar cuenta, en cuanto a píxeles, siempre se va a ver un poquito, digamos, pixelado, debido a que tú sabes que si tienes el tamaño pequeño de una foto y la haces grande, pues bueno, esa es la consecuencia. Voy a ponerla, digamos, a que me lo componga el tamaño de la pantalla, trayéndolo, digamos, al tamaño original o haciéndolo un poco más chico. Básicamente este documento se vería bien, pero como te diste cuenta, si lo hago grande, básicamente se vea pixelado. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño con el que yo inicié para crear el documento. Si yo por lo contrario lo necesitara más grande, pues obviamente desde el principio hubiera elegido lo que es un tamaño más grande para que no tuviera yo que verme forzado a hacerlo más grande y se viera pixelado. Entonces, estos son los tres tipos de preview que tenemos aquí en la parte de arriba. Para quitar cualquiera de ellos tienes que dar un clic sobre la flechita o sobre esta misma opción para que básicamente te regrese el documento a como lo tenías originalmente. Bueno, vamos a pasar a continuación con otra funcionalidad, que es la posibilidad de salvar algunas vistas previas que tú hayas realizado en algún cierto documento. Para aquellas personas que trabajan sobre varios documentos a la vez, digamos en este ejemplo que tengo 3 documentos, algunas veces podrá ser un poquito tedioso, digamos, el estar navegando entre estos documentos a diferentes áreas, digamos, para hacer algún tipo de corrección o algo así. Voy a hacer este documento un poco más pequeño. Vamos a suponer que tú quisieras salvar, digamos, algún área que tú hiciste, digamos, más grande. Vamos a suponer que yo tomo la herramienta del zoom y me quiero enfocar, digamos, a esta área de acá. La hago más grande. Así como la estás viendo en este momento que yo la hice más grande, yo podría salvarla para más tarde llegar a esta misma parte del documento con este mismo zoom o tamaño grande aplicado. Para que me entiendas un poquito mejor, me voy a venir a lo que es el menú de ver. Y aquí de este lado tenemos dos opciones. Una de ellas dice
crear un nuevo view o una nueva vista previa o editarlas. Si yo le doy una nueva vista previa, básicamente aquí me permite salvar lo que yo he hecho en la parte de atrás, que en este caso sería la localización del documento tal y como lo estás viendo aquí, junto con el tamaño que yo le agregué, que en este caso lo hice mucho más grande. Vamos a suponer que a esta vista le pongo carro. ¿Por qué? Porque aquí hay un carro. Y le doy OK. Ahora voy a hacer este documento un poco más pequeño. Me voy a venir a otra área. Vamos a suponer que de este lado yo quiero hacer grande esta área donde está el logo de la compañía. Aquí puedo salvar de igual manera esta vista previa. Le voy a dar nuevo. Aquí le pongo logo. Le doy OK. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Me voy a venir a otra área de este lado. Digamos aquí. No sé, a lo mejor voy a hacer un poquito más grande esto. Y le voy a poner dentro de View, nueva vista previa. Le voy a poner personas. Y le doy OK. Ahora voy a hacer el documento más chico, lo voy a acomodar por acá. ¿Qué pasaría si yo, como te dije desde hace un momento, quiero como que llegar a esos puntos tal y como los tenía anteriormente? Pues bueno, ya los he salvado. Si yo me vengo a ver, aquí yo voy a tener todo aquello que hubiera salvado con anticipación. Por ejemplo, la primera parte que hice más grande, que era donde se encontraba el carro, recuerdas que lo salvamos con el nombre de carro. Al darle un clic, automáticamente me regresa a la misma posición del documento donde se encontraba ese carro, junto con el tamaño que yo tenía al momento de salvar esta vista previa. De igual manera, yo puedo transportarme entre vistas previas. Me puedo venir a lo que era el logo y me puedo venir de igual manera a donde estaban las personas. Entonces, esta es una manera, digamos, cuando tienes un documento pues bastante grande y tienes muchos objetos dentro de ese mismo documento. Entonces, esta es la mejor manera de que tú puedas llegar a ciertas áreas las veces que tú quieras de una manera mucho más cómoda. Ahora, si yo me vengo otra vez a ver y me vengo a lo que es en este caso editar, en vez de crear una, le voy a dar un clic en editar. Yo aquí podría borrarlas, seleccionándola y dándole borrar. Ok, entonces esta es una manera de crear vistas previas con alguna modificación que tú hayas hecho. Por ejemplo, el tamaño en una cierta área del documento. Ahora, quiero mencionarte que si tú pusieras, por ejemplo, outline, de igual manera podrías salvarlo. Ok, le doy OK. Hago este documento más chico. Lo regreso a la normalidad con control Y. Si yo me viniera otra vez aquí y seleccionara lo que yo salvé tal y como se encontraba en ese momento cuando lo salvé, automáticamente me regresa a lo que era la vista previa del outline, que recuerda que el outline te muestra únicamente el esqueleto, y obviamente me salva también lo que era el tamaño que yo tenía en ese momento. Ok, entonces toma nota de esta funcionalidad porque la podrás necesitar más adelante. Bueno, vamos a continuación a aprender a cómo esconder objetos de nuestro documento, al igual de cómo asegurarlos en caso de que nosotros ya los queramos dejar de esa manera en la posición donde se encuentren y no queremos que más adelante se cometa algún error y se lleguen a mover o llegue a pasar alguna situación con cualquiera de ellos. En primer lugar, aquí tengo un documento. Quiero mencionarte de este lado el panel de los layers. Es donde se van a mostrar cada una de las capas de los objetos que contenga básicamente tu documento con el que estés trabajando. En este caso, cada uno de los objetos que se encuentran aquí se encuentran de manera individual en cada una de estas capas. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, el fondo, al dar un clic aquí en un área donde únicamente se encuentre este fondo, digamos, negro, yo podría esconderlo viniéndome a la sección de objeto y de este lado darle esconder lo que yo tenga en este caso seleccionado. Cuando yo le doy esconder la selección, o lo puedo hacer con las teclas de control 3, básicamente me esconde lo que es la selección que yo tenía en ese momento, que en este caso era ese fondo negro. Ahora, de este lado, del lado derecho, aquí te podrás dar cuenta que se le quitó el ojito a lo que era la capa de ese fondo negro.
En pocas palabras, lo que hicimos aquí arriba, de igual manera lo puedes hacer acá de este lado, quizás de una manera mucho más fácil. Tú puedes aquí esconder elementos y volverlos a traer otra vez a la normalidad. Y pues bueno, también de este lado, en el menú de objeto, tú podrías, digamos, exhibir todo aquello que estuviera escondido. Digamos que estas son las dos maneras de poderlo hacer. Ahora, ¿qué pasaría si tú quisieras, digamos, como asegurar una de estas capas o uno de estos objetos para que, digamos, accidentalmente no se te mueva o no se te descomponga? Voy a darle control Z dos veces para regresarlo a como lo tenía. Cada vez que tú des control Z, te vas a regresar a una posición atrás. Esta es una combinación de teclas que te van a ayudar en caso de que tú cometas algún error. Control Z siempre te va regresando posiciones atrás. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando que qué pasaría si nosotros quisiéramos asegurar, digamos, este fondo negro para que accidentalmente no pudiéramos hacerle ningún otro cambio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya como lo tenemos ahorita es como lo necesitamos. Pues bueno, bajo esa circunstancia le vamos a poner un candado para que no afecte cualquier otra cosa que hagamos directamente a este fondo negro. ¿De qué manera lo aseguramos? Aquí de este lado donde se encuentran las capas, en este cuadrito vacío, al dar un clic, automáticamente tú le puedes agregar, digamos, candaditos a todo aquello que tú quieras asegurar. Si te das cuenta, al dar un clic se lo pongo y al dar otro clic se lo quito. En este caso se lo puse a lo que es este fondo negro. Ahora si yo doy un clic yo no puedo prácticamente ya moverlo, a menos de que le quitara el candado y pudiera moverlo de esta manera. ¿Ok? Entonces esa es la manera en la que tú puedes asegurar una cierta capa de un cierto objeto y de igual manera recuerda que puedes esconderlo quitándole el ojito de aquí o de igual manera dentro del menú de objetos. Aquí mismo, en este mismo menú, también puedes laquear o puedes asegurar alguna de esas selecciones. Lo mismo que hicimos con el candadito, digamos, tú tomas ese fondo negro, te vienes a objeto y aquí dice Lock Selection y básicamente le pone lo que es el candadito a la selección que teníamos tomada en ese momento. Bueno, vamos a continuación a hablar acerca de los artboards. Ya en un momento atrás te dije que los artboards eran diferentes documentos creados dentro de uno mismo. Estos son como diferentes hojas dentro de un mismo documento para que tú en cada hoja puedas crear algo diferente. La manera para crear diferentes artboards nosotros ya lo vimos cuando nos venimos a File y crear un nuevo documento. En esta sección voy a crear un documento que contenga 4 artboards. De este lado voy a seleccionar el espacio entre ellos de 20 píxeles y lo voy a dejar en 2 columnas. Tú esto lo puedes modificar. Esto de acá es el estilo. Por ejemplo, esta primera opción te permite tener el artboard 1, 2, 3, o sea, como en forma de Z. Y de este lado te permite que el 1 sea el de acá arriba, el 2 el de acá abajo y el tercero empiece exactamente en la parte de arriba. Así como se ven las figuras, es así como iría el orden del artboard 1, 2, 3 o 4 o los que tú hubieras creado. Voy a dejar el tamaño en 800 por 600 y voy a crear mis documentos. Ahora, cuando yo creo artboards dentro de un solo documento, básicamente yo estoy creándolos todos de un mismo tamaño. ¿Cómo nosotros podríamos crear diferentes artboards de diferentes tamaños en un solo documento? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí del lado derecho en el panel de herramientas tenemos la herramienta del artboard, que de igual manera la llamas con las teclas de atajo Shift y la letra O. Le voy a dar un clic. Cuando le doy un clic, automáticamente me aparece, digamos, esta orilla, que significa que está seleccionado ese artboard. Al seleccionar cualquiera de ellos, yo podría prácticamente empezar a modificar su tamaño en caso de ser necesario. Vamos a suponer que yo aquí necesito un banner, acá necesito un logo y aquí necesito otros 2 tamaños diferentes. Pues bueno, podemos manejarlo desde cualquier esquina y básicamente arrastrarlo hacia el tamaño que nosotros lo necesitemos. Como te estás dando cuenta, cada vez que yo lo arrastro, me aparece ahí lo que es su ancho y lo que es su alto, para que de esa manera yo pueda ajustarlo exactamente al tamaño que yo lo necesito. De igual manera, este otro lo voy a tomar de la esquina. Vamos a suponer que por ahí lo necesito y este a lo mejor lo necesito de esta manera. ¿Ok? Recuerda que
tú puedes alinearlos con la guía inteligente. Si te estás dando cuenta, aquí puedo alinearlos. Ahora, esto de modificar su tamaño desde las esquinas, digamos que es la manera más práctica, pero de igual manera lo podrías haber hecho desde acá arriba. Aquí tenemos lo que es el ancho y el alto de cada uno de estos artboards seleccionados. Ahora le voy a poner una letra a cada uno de estos artboards. Voy a empezar aquí poniendo, digamos, la A. Digamos, aquí tenemos A, B, C, D. ¿Recuerdas que te dije que podíamos navegar entre ellos desde acá abajo? Pues bueno, aquí lo podemos hacer. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, que es el B, tenemos el 3, que es el C, y tenemos el 4, que es el D. ¿Ok? Ahora voy a hacer este documento un poco más pequeño, por ahí. Ahora quiero mencionarte que existe otra manera también de crear artboards y lo puedes hacer directamente desde el panel de artboards. De este lado se encuentra junto a layers o capas. Aquí en la parte de abajo tienes la opción de seguir creando más. Voy a hacer esto más para acá y básicamente te imita el último tamaño del que tú hayas creado, en este caso el de la letra D. Voy a crear otro y aquí continúa la acción de seguir creando más artboards dentro de lo que es este panel que tenemos acá. Ahora, cuando nosotros le damos doble clic a cualquiera de estos artboards, tal y como los tenemos aquí de este lado, de igual manera podemos navegar entre cualquiera de ellos. Aquí tenemos los nuevos y aquí tenemos el último que creamos. Y pues bueno, esa es una manera de cómo tú puedes crear artboards dentro de un mismo documento de diferentes tamaños para que puedas trabajar sobre cualquiera de ellos. Ahora me voy a regresar a lo que es la herramienta de Artboard. Le voy a dar un clic. Siempre que tú tengas seleccionado un Artboard, básicamente aquí arriba te aparecen algunas de sus opciones. Ya hace un momento te mencioné que aquí podías cambiar lo que era su ancho y su alto. Aquí puedes mover lo que son sus coordenadas. Estamos hablando de X y de Y. Y de este lado tenemos algunas otras opciones, como por ejemplo esta primera nos permite mover y copiar un artwork a otro artboard. De este lado tenemos que nos exhiba lo que es el centro, tal y como lo estás viendo aquí. De este lado nos muestra los crosshairs, que son básicamente estas líneas que tú estás viendo aquí. De este lado, las áreas seguras. Eso de las áreas seguras tiene que ver con todo lo que te garantiza que se va a ver dentro de esta pequeña área que tú ves aquí en el interior. Me refiero al cuadro. Casi siempre cuando tú pones alguna foto o algo sobre un televisor, pues bueno, lo que se encuentre dentro es lo que se te garantiza que se te va a ver. Y de este lado tenemos lo que son las opciones del artboard que esté seleccionado. En este caso le voy a dar un clic. Cuando yo le doy un clic, aquí yo tengo la posibilidad de renombrarlo. De este lado tengo la posibilidad de cambiar su tamaño, sus coordenadas, su orientación, contraer sus lados. De este lado las mismas opciones que vimos aquí arriba, que es exhibir la marca del centro, los crosshairs, que es como la cruz que tú viste, enseñarte las áreas seguras. De aquí mismo, de esta misma sección, podrías borrar un artboard. Y básicamente al cambiar cualquiera de estas configuraciones, inmediatamente después tendrías que darle OK. Entonces la conclusión es de que tú puedes crear más documentos dentro de uno mismo, digamos diferentes hojas, para llevar a cabo diferentes trabajos dentro de uno mismo.